Multitud, pasos, rostros, sobre todo miradas. Hay muchas miradas. Miradas que buscan, juzgan, que manifiestan sentimientos de compasión, de alegría, de paz. Pero hay una mirada que te vuelve a la esencia, que te redescubre, que te pone nombre, te da vuelo, horizonte, porque es la mirada del amor, que te contempla y da sentido a tus pasos. Una mirada de amor. Hola, Franco, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bueno, me alegro mucho. Igualmente. Estamos un poco en tiempo de exámenes. Así es, rindiendo pero un rato. Nos vas a regalar un poco este tiempo para compartir desde la mirada de amor de Jesús, que un día te llamó a vos y también me llamó a mí, compartir un poco las vivencias de esta mirada, ¿eh? Con mucho gusto, esa imagen me encanta, ese corazón es cautivante. Y es la entrada a la capilla del Seminario Mayor, además. Así es. Bueno, te invito entonces a caminar este corredor luminoso que siempre nos lleva al encuentro con Jesús, ¿no? Al encuentro del amado, y también un poco redescubrir cómo ese señor mira la vida de Franco, que está en primero de filosofía actualmente, ¿no? Y cómo va trabajando en él a partir de una realidad bastante, bueno, distinta a la de muchos seminaristas, ¿no? Porque, por ejemplo, me contabas que tu familia tiene una realidad así, digamos, distinta a los otros, ¿no? O sea, por ejemplo, me contabas que tus padres no son católicos. No, no son. Mis padres, podría decirse que son evangélicos, podría decirse porque creo que tampoco son ortodoxos evangélicos, ¿no? Pero sí, fuimos formados en esa fe, en la iglesia protestante. De todas maneras, siempre fuimos evangélicos no practicantes, para decirlo de una manera. Mi hermano mayor sí, es bautista y se congrega todos los domingos. Ah, sí. Porque claro, ustedes son 3 hermanos. Somos 3 varones. Ajá. Yo soy el menor, mi hermano Julián estudia ingeniería mecánica y es semiateo, agnóstico, ahora está más de moda el agnosticismo más que el ateísmo. Y mi hermano Ariel, el mayor, que sí es bautista. O sea que entonces tenemos una realidad que de una familia, digamos, que donde vos también te creaste un poco en el evangelismo al principio, aunque después no practicaron. Tus padres se separan cuando vos tenías 4 años, aunque siempre fueron presentes para los 3 hermanos. Sí, gracias a Dios. Vos efectivamente no conocías a la Iglesia Católica, tu hermano mayor agnóstico, tu hermano menor bautista practicante, me decías. Los 2 son mayores. Ah, los 2 son mayores que vos. Ah, perfecto, bueno. Entonces llega esta realidad de que un día vos tenés una inquietud por buscar también tu propia identidad. Y no se da eso ni con los bautistas ni con los evangélicos, sino que se da en el mundo católico. ¿Y por qué? ¿En qué momento de su vida, de tu vida se da eso? Eso se da aproximadamente cuando yo tenía 15 años. Estaba en el colegio secundario y se fue iniciando así un poco extrañamente, decirlo la verdad, pero me di cuenta de que también fue una obra del Espíritu más que de uno. Claro. ¿Cómo se inició todo? Tu pregunta. Sí, claro, o sea, porque de repente vos estabas en un mundo donde Dios había estado presente de alguna manera, después ya no. Nosotros siempre tuvimos conciencia de la existencia de Dios, por lo menos yo. ¿Por qué? Porque de chico rezábamos algo, o cuando había alguien enfermo, mi papá o mi mamá me pedía que recemos. Pero la fe no se extendía más que eso, ¿no? Nuestra práctica religiosa era solo eso, una oración en la noche. Teníamos conciencia de la existencia de Dios, pero yo no tenía ninguna conciencia de la realidad del pecado, o de lo que implica seguir a Dios, o de ver la vida desde la voluntad de Dios más que de los parámetros del mundo. Siempre fui bastante inquieto intelectualmente, entonces tuve una etapa donde me gustaba la historia, investigaba sobre historia, intentaba leer sobre historia. Otra etapa donde me gustaba la economía y así. Y llegó la etapa de la religión. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero se llegó, en tu adolescencia. Llegó, en los 15. Y empecé a preguntarme por la religión y por mi propia religión. Y yo me daba cuenta de que lo mío, mi religión, era demasiado vacía, que había algo que no cerraba. Entonces me propuse empezar una búsqueda espiritual, para decirlo de alguna manera, y me propuse de forma particular ver si realmente existía una iglesia que era de Cristo y otra que no. Ajá. Y eso me fue llevando hacia la verdad.
Está. ¿Y quién te ayudó en eso de buscar al principio? Porque fuiste a buscar un sacerdote que te ayudara, un poco a responderte eso. Fue al principio una búsqueda muy solitaria. Empecé a rezar mucho más, a pedirle a Dios que me vaya iluminando, que me vaya mostrando el camino, que me vaya mostrando si realmente existe una iglesia que era suya o no. Y empecé a leer la Biblia, el Nuevo Testamento. Me leí el Nuevo Testamento completo. Y empecé, bueno, fui de vuelta a los evangélicos, a la iglesia donde vivía mi hermano, como decir, bueno, voy a terminar de conocer el protestantismo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, fui a esa reunión, no me generó nada, como que no me llevé nada de Dios. Y dije, bueno, ya los protestantes los conozco. Ahora me propuse conocer la Iglesia Católica, porque no sabía nada de la Iglesia Católica en realidad. Y tenía los prejuicios de cualquier hombre de mundo, influenciado por el mundo anticatólico muchas veces que vivimos, ¿no? Claro. Principalmente desde los medios de comunicación, desde la formación académica. Y fui a una misa. Y fui a una misa, la primera vez que en mi vida que vi una misa conscientemente de una misa, porque fui a misa a primeras comuniones, pero más que eso, no. Y me fui escandalizado. Ah, sí. Me fui escandalizado en una misa, convencido de que había visto al demonio. Ah, así. Sí, porque la misa terminó, fue en la parroquia de Lourdes, y terminó con un canto a la Virgen de Lourdes. Y yo, como buen evangélico, idólatra. Así que me fui escandalizado. Cuando volví a mi casa, me di cuenta de que no había averiguado nada sobre la Iglesia Católica. Así que me propuse volver a ir a pesar de mi mala experiencia primera. Y así me encontré con un sacerdote que me dio mi primer libro católico, el Yucat, el Catecismo, compuesto por Benedicto XVI, excelente, porque aparte... El Yucat era para los jóvenes. Para los jóvenes, pero aparte el Yucat está hecho de preguntas y respuestas. Y yo estaba lleno de preguntas, entonces me encontré con un montón de respuestas a las preguntas que yo estaba buscando. Y el Yucat me generó un gran interés, me empezó a despertar un montón de más inquietudes, más profundas, y empecé a hablar con este sacerdote. Pero este sacerdote no me convencía, ¿por qué? Porque era muy cauteloso, por ejemplo, yo le hacía una pregunta directa, por ejemplo, ¿por qué las imágenes? ¿No? Y en vez de responderme, decía, bueno, empecemos por otro lado, entonces no me convencí. No iba directo como vos querías. Claro, yo necesitaba algo más directo. Bueno, no sé por qué, terminé en otra iglesia, la capilla del Colegio de Misericordia, y me encontré con el padre Carlos Costa, quien fue quien me ayudó y me dio la primera comunión en su momento. Y me encontré justo con la persona ideal, porque el padre Carlos es profesor de historia y es una persona muy formada, muy segura de su fe. Y te fue respondiendo tus cuestionamientos. Y yo le comenté mi inquietud, me dijo, sí, vamos a hablar cuando quiera. Entonces nos encontramos un día y yo le hice las 1000 preguntas de todo, desde la riqueza del Vaticano, desde la Inquisición, desde los santos, la imagen de la Virgen María, todo lo que un hombre de mundo, el protestante, puede hacerlo a un católico, y las respuestas fueron totalmente contundentes. Y fue impresionante ver incluso cómo tenían todos fundamentos bíblicos. Entonces las cosas empezó a cambiar, ya empecé a ver las cosas diferentes, empecé a ir a misa, en misa sentí un montón de cosas, fue un momento de mucho consuelo espiritual. ¿Y tu familia qué decía? Bueno, a todo esto yo lo hice un poco medio en secreto, más que... decía muy poco lo que hacía, decía muy poco. Tal vez capaz que decía si decía que voy a una misa, en realidad, aparte de ir a la misa, me encontraba con el sacerdote, hablaba con él, pero prácticamente ni lo decía, muy poco. Después sí empecé a comentarlo, y bueno, eso me trajo unos inconvenientes porque yo aún no estaba muy preparado, en el sentido de que tampoco estaba demasiado seguro de todo lo que hacía. Entonces había un montón de interrogantes, yo no sabía cómo responder porque yo me encontraba aún en esa búsqueda, ¿no? Pero yo tenía la certeza de que era eso, que como que ya había entrado en la verdad. Fue algo impresionante, fue como ver la verdad con los ojos del alma. Entonces, si bien hay un montón de cosas que yo aún no sabía y que me faltaba que conocer aún, ya estaba cerrado esa búsqueda. Yo ya me di cuenta que eso era cierto. Que si hay cosas que no me cerraron es porque aún no sabía, no había investigado.
No, que todo esto que me estás contando, el testimonio de tu familia, tu búsqueda personal, tu testimonio en plena adolescencia, tiene mucho que ver con un lugar de aquí del seminario que me parece importante que visitemos ahora, que es la biblioteca, porque allí están los libros que tienen que ver con tu búsqueda intelectual y algunos libros de filosofía que tuvieron que ver con esa filosofía que estudiaste fuera del seminario primero, ¿no? Así que yo te invito a que vayamos ahora a la biblioteca. Vamos porque es muy hermosa. Es muy lindo, vamos. Vamos a charlando acá por este lugar, que me parece esta sala, porque antes la biblioteca estaba en el segundo piso, pero ahora... Bueno, y aquí estamos entonces bajando lo que es el subsuelo del gran edificio del Seminario de Rosario, y aquí está ahora la biblioteca, ¿no? Así es, dedicada a Pablo VI, el gran Pablo VI, beato hoy ya. Sí, bueno, yo me acuerdo que trabajé como seminarista en la biblioteca, pero estaba en el segundo piso. Ah, ¿en el segundo estaba? Sí, ahora está todo en este ámbito, mirá qué grande, enorme, de libros, y en donde vamos un poco a hablar sobre eso que me decías de tu búsqueda intelectual, ¿no? Aquí en lo que es la biblioteca, que está dividida en varias partes, muy hermosa, muy amplia. Es hermosa, realmente sí. Y enorme. La biblioteca es muy linda, hay como 30.000 libros. De hecho, a veces vienen algunos investigadores a ver algunas obras. Y bueno, elegimos este lugar también porque me hablabas de tu búsqueda de Dios, también desde el punto de vista intelectual, ¿no? En ese momento, además de las respuestas que te dio ese sacerdote y del catecismo Yucat, que me decías, ¿qué otros libros te fueron, digamos, llegando? ¿Cómo fue tu búsqueda de Dios? A mí me ayudó muchísimo el catecismo. Después leí el catecismo completo, el de Juan Pablo II, que ese, bueno, me ayudó muchísimo. Pero me ayudaron mucho más, o a la par, la vida de los santos. Siempre me gustó leer biografías de personas, siempre, de muy chico. Y nunca vivía de los santos, ¿no? Porque algo ajeno a mi vida. Y me encontré con el padre Carlos, él se dedica justamente a causa de santos. Sí. Entonces, él me dio muchos libros de santos, muchas biografías, y eso me ayudó muchísimo. ¿Alguno en especial? Sí, San Juan María Vianney. El cura de Ars. El cura de Ars. Y estuvo muy ligado a mi vocación, ¿no? Al descubrimiento. Ajá. Me ayudó muchísimo. Yo con el cura de Ars comprendí el sentido de la penitencia, la realidad del poder de la oración sacerdotal. Y encontré en él el modelo sacerdotal por excelencia, como lo propone la Iglesia, pero también una invitación, ¿no? a salvar almas, a entregarse por la salvación de las almas. Así que ahí se puede decir que se da como un inicio de conversión junto con un llamado vocacional ya cuando tenías 16, 17 años. 16, sí. Yo estaba en cuarto de secundaria y empecé a preguntarme el tema de la vocación. Y tuve tres grandes signos que me ayudaron. La Eucaristía, ¿no? Conocer a Cristo en la Eucaristía fue algo formidable. Y la comunión diaria es lo que aún me sigue sosteniendo y puede garantizar. ¿Comenzaste a participar de la misa diariamente? Todos los días, sí. Muy cercano a la conversión, a mi primer encuentro con Cristo. Empecé a ir a misa los domingos, los jueves, los sábados, y me empecé a ir todos los días. Me encantaba ir a misa, me sigue encantando. Me encanta la misa, me encanta la misa. Y cada día la descubro más, y cada día la rezo un poco más, y cada día el Señor me da algo a partir de ella. La Eucaristía me ayudó muchísimo porque realmente es la máxima unión con el Señor, y eso lo experimenté en cada comunión. En la oración yo me he dado cuenta que el Señor me llamaba a ser sacerdote. Y después la voz del prójimo, ¿no? El Señor siempre utiliza su creación, tanto la naturaleza como nosotros, los seres humanos,
para hablarnos, ¿no? Y la voz del prójimo también me fue conduciendo a encontrarme con la vocación, porque cuando alguien me preguntaba si quería ser sacerdote o si era seminarista, esa pregunta en mí no era indiferente, generaba un montón de emociones encontradas en mí, un montón de cosas difíciles de expresar con palabras, ¿no? Como son las cosas de Dios. Y ahí fue entonces que definitivamente buscaste dónde habrá un seminario en esta diócesis, ¿no? Y ahí, sí, y ahí empezó la prueba, porque, bueno, cuando yo lo comenté, al principio los sacerdotes que me acompañaban lo recibieron de buena gana, pero eso se fue transformando y decidieron que no era bueno que yo entrara muy joven, es decir, que no era lo conveniente que yo terminara el seminario y entrara. Pero también tenían su prudencia, porque vos estabas en una conversión reciente y querían dejar pasar un tiempo. También. Fue por eso que entonces dijiste, bueno, ya que no puedo todavía entrar al seminario, voy a estudiar filosofía, ¿no? Exactamente, el sí. profesorado de filosofía. La licenciatura Afuera, empecé, la licenciatura. en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, o sea que entonces estudiabas filosofía en una universidad estatal pública, ¿no? Así es. ¿Y qué fue esa experiencia? Me imagino. Fue muy difícil y al mismo tiempo hermosa. Para mí fue la gran cruz. Cuando yo me di cuenta que no podía entrar al seminario y iba a estudiar filosofía en la UNR, fue para mí una cruz tremenda. Y después el Señor me mostró que fue una fuente de gracia inmensa, porque lo que crecí en ese año fue extraordinario, lo que aprendí de Dios. Y mi grupo de amigos católicos lo conocí en la Facultad de Filosofía, algo un poco paradójico. En una universidad estatal. Claro, claro. Son las Que cosas además, de Dios, ¿no? además es una bastante con corrientes agnósticas. Sí, no, ateísmo puro. Ideologizadas. Predomina mucho la ideología de género, el marxismo, el ateísmo, el materialismo. ¿Algún autor de filosofía, ya que estamos en este ámbito de libros, te llegó en ese momento? Juan Pablo II, si lo podemos considerar un filósofo, para mí sí. Bueno, era un filósofo y un teólogo, claro. Un poeta, un filósofo, un teólogo, un Pero en ese pontífice. primer año de filosofía allí, en la UNR, Sí. la Universidad Nacional de Rosario. No, todo lo que estudiaba era algo que yo me dolía estudiarlo porque veía en sí tanta pobreza espiritual, ¿no? Pero de todas maneras la facultad me sirvió para darme cuenta de la necesidad de Dios en el mundo, ¿no? De la necesidad de la evangelización de la cultura, de la necesidad que tenemos los católicos, principalmente aquellos que son laicos, de meterse en los ambientes tal vez más difíciles, ¿no? Claro. Y por eso fue una experiencia de aprendizaje, porque la situación me obligó primero a reafirmarme en mi fe, a profundizar más en los fundamentos de la fe y estar dispuesto a confortar con otras ideas, pero con el ejercicio de que sea siempre una discusión e intercambio pacífico. Claro, o sea, fue que un año entonces de filosofía en la Universidad Nacional de Rosario y después ya al año siguiente entras al seminario. De nuevo un discernimiento entre la vida religiosa y la vida sacerdotal diocesana entré al seminario. Así que ya llevas en el seminario 2 años. 2 años, felices. Introductorio o propedéutico y este primer año de filosofía que estás concluyendo. Así es. Bueno, ¿y qué balance nos haces? También desde el punto de vista intelectual, ¿no? De estos 2 años. A ver, ¿a quién redescubriste más en tu filosofía, en tu búsqueda de la verdad? Aparte de Juan Pablo II, que me decías, como filósofo y teólogo. Bueno, en lo que respecta a autores, me encontré con la filosofía antigua, que tiene muchísimo de cristianismo, ¿no? Es impresionante cómo sin tener revelación hay un montón de cosas que nos llevan a Dios, ¿no? Pero lo que más quiero destacarte, padre, es lo siguiente. Yo a 20 metros de mi habitación ¿Sí? tengo un sagrario. Ah, muy bien. No puedo pedir más nada, no necesito libros. Eso es el máximo regalo. Y creo que el seminario me ha pulido en ese sentido. Porque tal vez en lo que menos me ha dado, en el buen sentido, es lo intelectual. ¿Por qué? Porque creo que el Señor de alguna manera ya sabe que esa inquietud yo la tengo y la voy a seguir desarrollando. El Señor me obligó a desarrollar un montón de cuestiones por medio del seminario muy positivas, que tal vez si pasarían simplemente por mi voluntad no las haría, ¿no? Por ejemplo, que vos ofreces cada semana, Sí. en lo que se llama el trabajo a la comunidad, 2 veces a la semana, la limpieza, ¿no es cierto? Así es, y bueno, el trabajo físico realmente es una fuente de santificación, ¿no?
principalmente a nosotros, los que somos más vagos, perezosos por esas cosas, realmente es una oportunidad para crecer en la virtud y para amar al prójimo. Claro, y sobre todo cuando me decías que tenían que limpiar los baños, ¿no? ¿no? Bueno, por limpiar un baño se hace una experiencia de Dios, porque lo haces con la intención de amar al prójimo y de ofrecerlo uniéndote a los méritos de Cristo, ¿no? Pero para hacer algo menos teológico, para irnos más a lo simple de cada día, la vida comunitaria es totalmente formativa, ¿no? Y es fascinante poder compartir 24 horas con otras personas que no solo tienen tu misma fe, sino que también han sido llamadas al ministerio. Claro, eso es maravilloso, es la mirada de amor que se comparte. Pero hay un aspecto también de tu vida que es muy lindo y que me gustaría que después lo veamos. En este camino que hiciste, hubo una cosa que tiene hasta su toque anecdótico. Hiciste un curso para ser árbitro de fútbol. Así es, soy árbitro porque me recibí. Bueno, justamente de eso y lo que fue tu experiencia con los jóvenes de la universidad, trabajando en la pastoral nocturna, con los pobres y todo, hablaremos, ¿sabes dónde? En un ámbito adecuado para un árbitro, que es una cancha de fútbol. Me parece prudente. Claro, entonces, y no solamente hablaremos allí, sino que te veremos a vos vestido de árbitro. Bueno, voy a desempolvar la camiseta. Muy bien, entonces vamos para allá, ¿eh? Vamos a descubrir un poquito este aspecto del árbitro. Una cosa también muy loca eso, ¿no? Sí, quería contar una anécdota. Estamos en una de las canchas de fútbol que tiene el seminario San Carlos Borromeo de acá de Rosario, que son como 4 o 5 canchas de fútbol, además de básquet y de voleibol. Y bueno, evidentemente alguna vez yo también he jugado aquí al fútbol, pero realmente es la primera vez en lo que yo tengo memoria de que hay un seminarista que ha hecho el curso completo como árbitro de fútbol. Así es. Bueno. No tengo otro registro yo tampoco, pero capaz que hubo alguna otra oportunidad. Y además vestido como árbitro, ¿no? Con toda la pompa. Y bueno, y antes de entrar al seminario, me imagino que ejercías como árbitro en algunos clubes de Rosario, ¿no? Sí. Pertenecía a un colegio y bueno, dirigíamos en diferentes ligas del interior. Dirigía en el club provincial, fútbol 5, fútbol femenino dirigí. Tampoco demasiado, ¿no? Pero me gustaba, era una linda experiencia. Y un poco de acuerdo a tu personalidad, porque a vos te gusta marcar Siempre me gustó la administración de la justicia. Administrar justicia. Antes de la vocación siempre quería ser abogado, entrar en ese mundo. Marcar límites, de alguna manera. Por eso tenés aquí las tarjetas, mirá, Tarjeta roja, tarjeta amarilla, ¿ves? Eso también para un árbitro es importante cuando saca la tarjeta, ¿no? Es decir, bueno, esto, señor, no va más, acá un límite total fuera de la cancha. Así es. ¿No? En la vida también mucha gente se queda fuera. A veces, ¿por qué? Porque el no amor, el negarse al amor de Dios lo pone fuera. Y la tarjeta amarilla es para los indecisos, los que están ahí entre sí y no, ¿no? Y hablando de eso, más allá de tu experiencia de árbitro, cuando estabas en la universidad, en primero de filosofía, conociste a un grupo que también era, bueno, creyente como vos, y han desarrollado un apostolado muy lindo con los pobres de la ciudad, ¿no? Que se llama Noches de Caridad, ¿no? Sí, un apostolado hermoso, yo me sumé, ya existía. Se salía, aún sigue existiendo, ¿no? Se sale una vez por mes, primer jueves de mes, a buscar a la gente que está en la calle. Entonces la idea es hablar con ellos, poder asistirlo materialmente en lo poco que uno pueda darle, ropa, comida, alguna que otra cosa más. Pero ahí te das cuenta cómo en realidad la principal pobreza que tenemos en nuestro mundo es la espiritual más que la material, ¿no? Porque la pobreza material muchas veces está camuflada a la riqueza espiritual. Y muchas veces en la pobreza material lo que más duele más que la material es la espiritual, ¿no? Claro. Te voy a contar una anécdota, si me permitís. Un día teníamos zapatillas para dar, unas muy buenas, de buena calidad, creo que no me acuerdo qué marca, pero eran carísimas. Y entonces estábamos con ropa y esas cosas.
Y había un chico que estaba con su caballo, un cartonero, como se le dice, en un volquete. Entonces nos acercamos, ¿viste? Para hablar un poco con él. Él como que, bueno, está trabajando y yo digo, gracias por todo, yo tengo que seguir. ¿Necesitas algo? No, gracias, soy feliz, me nos respondió. ¿Así te respondió? Sí. Ujú. O sea, realmente muchas veces la gente que tiene menos no se evangeliza, ¿no? Porque seguramente si nosotros ahora, alguien nos pregunta, ¿necesitas algo? Seguramente empezaríamos a hacer una lista. Una lista, sí. Ujú. Y él, con muchísimas carencias notables, no nos dijo, no necesito nada, ¿no? Soy Mirá feliz. vos. Eso fue una experiencia linda, ¿no? Hermosa. De esas noches de caridad que se llama. ¿Y recordás alguna otra, o Una alguna otra otra- experiencia, algún otro apostolado? ¿De otro apostolado? Sí, te voy a comentar una. Yo trabajo ahora, en este año, estuvimos trabajando en la pastoral vocacional de la diócesis, Ajá. curas y seminaristas. Vamos a colegios, parroquias, a compartir con jóvenes sobre el tema vocacional. No solo la inquietud sacerdotal, sino lo vocacional en general. En general, sí. Y un día estábamos con séptimo grado de primaria, hablando sobre la vocación, ¿no? Éramos 3. Entonces yo pregunto, ¿qué es un seminarista? Entonces un chico responde y dice, una persona se está preparando para ser sacerdote. Muy bien. Y vuelvo a preguntar, ¿y por qué creen que queremos ser sacerdotes? Entonces un chico levanta la mano y dice, porque quieren entregar su vida completamente a Dios. Así. Yo me quedé La tenía impactadísimo. clara. No, pero no termina ahí. Me quedé impactadísimo, ¿no? Le digo, muy bien, muy bien. Yo creo que no tenía mejor respuesta. Y entonces vamos a preguntar, digo, ¿y por qué creen que queremos entregar totalmente nuestra vida a Dios? El mismo chico se levanta y nos dice, porque quieren cambiar el mundo. Creo que ya Santo Domingo Sabio. Una cosa impresionante. Creo que yo ahí me di cuenta realmente de lo que estaba haciendo yo. Creo que él la sabía mejor que yo. Impresionante, ¿no? Impresionante. Sí. Y esto es el desafío de la vocación. El Señor nos llama a una vocación en particular como camino hacia la vocación de todo hombre, que es la santidad. Ujú. Y la santidad es el camino no solo para ser feliz uno mismo, sino para ser felices a otros. Claro, y eso integra mucho también esta opción por el celibato que integra el sacerdocio ministerial, El ¿no? celibato es algo fantástico. Primero que es un instrumento para evangelizar, porque una de las dimensiones del celibato es la escatológica, es decir, anticipamos con el celibato la dimensión de nuestra vida en la vida futura. Pero ¿sabes lo que principalmente uno recibe del celibato? Vos lo sabés mejor que yo porque sos sacerdote, ¿no? El corazón del célibe, naturalmente, varón, ¿no? Sangra por la mujer. Ajá. Entonces ese vacío natural, lo llena completamente Dios. Y Dios ama de una forma divina, a diferencia de nosotros que amamos de forma humana, ¿no? Entonces el celibato realmente es una puerta para dejar que Dios sea todo en vos y te llene completamente. Ajá. Porque en el celibato no solo que uno entrega su virginidad, su cuerpo, ¿no? Sino que principalmente uno entrega la intimidad al Señor, ¿no? Nuestra intimidad pertenece a Jesús y Él realmente la hace suya. Qué bueno que a partir de esto y de tu trabajo en la pastoral vocacional y de todo lo que hemos charlado con vos, Franco, mirando esa cámara te puedas dirigir a tantos chicos, adolescentes y jóvenes que a lo mejor se están cuestionando su vocación o quizás su sentido de la vida o quizás también un llamado que el Señor está haciéndole en este momento. Bueno, mirá, ¿qué le dirías a ellos? El Señor nos dice, mira que estoy a la puerta y llamo. El Señor está siempre golpeando nuestra puerta. Basta con que le digamos sí. Vayamos un día al sagrario y digámosle, sí Señor, quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Aquí estoy, muéstramelo. Y no tengas duda de que el Señor te va a responder. Amén. Bueno, muy lindo. Entonces, Franco, te agradecemos mucho tu disponibilidad, tu testimonio. Y ahora, te pido oración, claro, y vamos para que seamos santos. Vamos a orar por todos los seminaristas y especialmente por vos. Y bueno, a todos los que nos están mirando desde aquí, desde el Seminario San Carlos Borromeo en Rosario, Argentina, les queremos dar la bendición a través de Nuestra Señora del Rosario. Los bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos ustedes.